Dios te bendiga. Te saluda el evangelista Gary Lee en esta preciosísima mañana de hoy. Estamos a martes, que estamos a 19 de febrero del 2019. Quiero saludar a todo el pueblo de Dios a nivel mundial. Siempre estamos orando por ustedes. Estamos siempre al pie del cañón compartiendo la bendita palabra de Dios. Quisiera hablar un momentito en este precioso día sobre el tema de las doctrinas. Sabemos perfectamente bien que la doctrina es la brújula de la iglesia, es el timón, es la guía. Mire, una iglesia que no tiene doctrina se desbalaga, se descarría, se pierde su dirección. Y esa es la enseñanza que Jesucristo le trajo a su iglesia desde su principio. Me acuerdo hace unos 3, 4 años atrás que un cantante muy conocido cristiano dijo que la doctrina cristiana ya no era importante. El apóstol Pablo habla categórica y marcadamente de la importancia del fundamento de la doctrina de Jesucristo. Y hoy en día, lamentablemente, vivimos en la peor apostasía de los últimos 2000 años de la iglesia. Estamos viendo cosas que literalmente son a veces inauditas, insólitas, increíbles a veces, pero son los últimos días. Yo me entregué al Señor hace casi 50 años atrás y recuerdo vívidamente cuando yo comencé que la iglesia cristiana siempre era dirigida por la doctrina de la palabra de Dios, la doctrina de la justificación, la santificación, el pecado, todo lo que tiene que ver con la enseñanza, el fundamento, la base, el cimiento de la iglesia, la doctrina cristiana. Hoy en día ya no hay doctrina, pero hay una invasión de doctrinas diabólicas, enseñanzas falsas, grandes y garrafales herejías que literalmente están desparpajando y destruyendo al pueblo cristiano. Es triste decirlo, pero yo me atrevería incluso a comentarlo en este momento, que creo que más del 70 o tal vez 80% de la cristiandad en el mundo está fuera de la doctrina de la Biblia. En los últimos 20 años han crecido las mega iglesias, la iglesia emergente, la nueva iglesia, el nuevo movimiento, el nuevo evangelio. Los otros días predicaba sobre el tema de Gálatas capítulo 1, donde el apóstol Pablo hablaba de que si os predican otro evangelio diferente al que ha sido anunciado, que sea anatema. La palabra anatema significa maldito, pero también aún Pablo dijo más: si un ángel del cielo viene con otro mensaje, el cual no ha sido predicado, sea anatema. Veamos las grandes iglesias de hoy, la de Maldonado, la de Cash Luna, la de Rick Warren, la de Joel Osteen, la de Hillsong y muchas más iglesias. Aún en Colombia tenemos este pastor nuevo que se llama Andrés Corson y tantas otras iglesias. César Castellano con los encuentros, Costa Rica, Enlace, Argentina. Es una invasión mundial, literalmente, de grandes iglesias que ya dejaron atrás la doctrina. Lo único que están pensando es crecimiento, gente, poder, dinero, imperio. Ahora, cuando más yo me pongo a pensar en esas palabras que la palabra del Señor dice, que en los últimos tiempos muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y es triste porque la iglesia que no tiene la doctrina de Jesucristo está perdida, está desbalagada. Ahora veamos las doctrinas diabólicas que han invadido la iglesia. Politeísmo. Politeísmo son muchos dioses, de muchos dioses. Tenemos hombres como Joel Osteen, la iglesia de Houston Lakewood Church, que públicamente han declarado que pueden ser diferentes los caminos que llevan a Dios. Politeísmo. Él ha declarado en entrevistas en la televisión que los mormones son cristianos, que los musulmanes son hermanos de otra fe. Tenemos a Rick Warren también. Tenemos a otros tantos. Politeísmo. Tenemos panteísmo. Muchas iglesias se enfocan, por ejemplo, en solamente lo que es la creación de Dios en vez de el creador. Panteísmo es que ponen más arriba la creación que al mismo creador. Gnosticismo, misticismo, elitismo, montanismo. Bueno, es una cantidad tremenda de falsas doctrinas que han invadido la iglesia. Tenemos la doctrina de la prosperidad ahora, o la nueva teología de la prosperidad. Yo creo en la prosperidad,
El domingo estaba predicando en Trenton, Nueva Jersey, y hablaba sobre la bendición de Dios. Y si nos vamos a la Escritura, hay una enseñanza preciosa sobre lo que es la mayordomía de Dios y la bendición de Dios dentro de la estructura bíblica. Pero fuera de eso, nosotros tenemos que rechazarlo. Esta nueva teología de la prosperidad, donde meten los pactos y meten esto y meten lo otro. Y hermana, la iglesia está totalmente desbalagada, descuidado de lo que enseña la Escritura. Doctrinas falsas han invadido la iglesia, y una de las más terribles doctrinas, las peores hoy en día, es llamada la doctrina del universalismo. Esta doctrina la está promoviendo ya desde hace 4 o 5 años el mismo líder de la Iglesia Católica, Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Universalismo es lo que se llama la doctrina de la reconciliación final. Eso significa que al final de la historia todos los seres humanos se van a reconciliar con Dios, sea que crean o no crean en Dios. Hubo un gran predicador en su tiempo, se graduó de la Universidad de Oral Roberts en Tulsa, Oklahoma, y lanzó un tremendo ministerio y bueno, creció bastante. Carlton Pearson era un tremendo adorador y cantante, pero de un día para otro dice que él le apareció la revelación de que no hay infierno y le apareció la doctrina del universalismo. Perdió su familia, perdió su iglesia, perdió todo su ministerio, y ahora él es el promotor grande de esta doctrina del universalismo, que enseña que no hay infierno, que nadie se va a perder, todos van a ir con Dios, sea que crea o no crea en Dios, que le sirva o no le sirva a Dios, todos van a ir al cielo. Incluso habló con un grupo de obispos hace unos años atrás y le dijo, aguántense bien. Le dijo, al final de la historia, Dios tendrá que pedirle perdón a Satanás, porque va a haber una reconciliación a nivel universal. Esto se llama universalismo. Esto es algo terrible, diabólico. La palabra es muy clara. La salvación viene solamente a través de nuestro Señor Jesucristo y el que cree en Él. Porque el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que no, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. La salvación viene puesto uno la fe en Jesucristo. Mire que dice Efesios 2, 8, 9. Por gracia sois salvos y por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, mas es un don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la que la fe, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Si uno no pone la fe en Jesús, si uno no confía en Jesús, si uno no declara a Jesús como su único salvador, no hay salvación. No lo hay. Romanos capítulo 10, versículo 8, creo que 10 y 8, 9, 10, por ahí hasta el verso 13, dice, si confesares con tus labios que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El verso 13 dice, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Universalismo es una doctrina tan perversa, tan maquiavélica, tan peligrosa, tan dañina, tan destructiva, y está invadiendo a todas las iglesias del mundo hoy en día. Vamos a ser honestos, vamos a ser claros. La gran mayoría de estos hombres que yo te he mencionado, y muchos más porque la lista es larguísima, están fuera de la doctrina de la Biblia. Tenemos hoy una invasión de doctrinas diabólicas. Y es muy peligroso. Pablo dijo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, en los últimos días algunos apostatarían de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y no solamente lo dijo Pablo, sino que, óigame, está muy claro en la Escritura, la iglesia primitiva lo promovió, lo proclamó de una manera poderosa. Estamos en los últimos días. Jesús en su último sermón, capítulo 24 de Mateo, dijo, si es posible, el diablo engañaría aún a los escogidos de Dios. Y yo, casi 50 años sirviendo al Señor, nací, me crié en esa doctrina cristiana de la santidad, hablando sobre el pecado, sobre el infierno, arrepentimiento, sobre santidad, sobre todos los temas bíblicos. Está en la Biblia, justificación por la fe, la sangre de Cristo, la doctrina, el Calvario, la cruz, el monte, todo esto está en la Biblia. Pero ahora ya no se predica estos temas. No se predica este mensaje.
muchos de los predicadores hoy en día lo que hacen es que predican temas seculares, humanistas, metafísica, mentiras, cuentos, chistes, bromas. Hay que volver a predicar la palabra y hay que defender este mensaje. Judas escribió y dijo: hay que contender por la fe que una vez fue dada a los santos de Dios. Es la fe de Jesucristo, la fe en Jesucristo. Tenemos una invasión de doctrinas diabólicas y cada día está la cosa peor y peor. El movimiento ecuménico ha crecido a niveles desproporcionados y las personas que pensábamos que no iban a ir ahí, están ahí ahora mismo. Personas, por ejemplo, grandes denominaciones que están directamente conectadas con el Vaticano, han hecho lazo con la Iglesia Católica, están vinculados, han hecho pacto. Los otros días, hace 2 semanas o 2 semanas y media, el Papa Francisco estuvo en los Emiratos Árabes Unidos y selló un pacto global de paz con el gran imán de los sunnis musulmanes del mundo, el Al-Tayeb de Egipto, con 2 besos, uno en cada mejilla. Y dijo, después de firmar un documento: ahora sí estamos estableciendo un pacto de paz donde todos tenemos una sola religión. Esto es terrible, esto es preocupante, porque esta es la preparación de la llegada del anticristo para este mundo. Cuando vemos todo esto de que va a haber una sola religión, la religión es totalmente del diablo. Yo no creo en la religión, yo creo en una relación personal con mi amado Señor Jesucristo. Y lo que a mí me entristece mucho y me preocupa también son la cantidad de cristianos evangélicos que eran de nuestra línea, que venían con nosotros y se han desviado. Ahora, ¿por qué esto sucede? Por 2 razones. Número 1, porque no hay conocimiento de la palabra. Mi pueblo pereció, dijo el profeta de antaño, porque le falta conocimiento. Lo dijo Oseas categóricamente. Vivimos en un tiempo cuando la gente nunca lee la Biblia, nunca se informa, y ahora, sobre todo en las redes sociales, estamos en la generación de lo que yo llamaría, por ejemplo, la falsa mentira. Le llaman fake news. Y es cierto. Dicen que del 70-80% de todo lo que se anda compartiendo en las redes es pura mentira. Por eso dice la palabra que tenemos que guardarnos. El diablo es el padre de las mentiras. Tenemos que buscar a Dios mientras puede ser hallado. Segundo, no hay discernimiento hoy en día. ¿Y por qué no hay discernimiento? Porque la gran mayoría de cristianos no oran, no claman, no buscan a Dios, no gimen y no tienen una conexión espiritual con Dios. El discernimiento es una cuestión espiritual. ¿Por qué tú crees que hay personas que están en estas grandes iglesias? Por ejemplo, escuchan a un Joel Osteen decir barrabasada, decir tonterías, herejías, mentiras, a un Guillermo Maldonado en Miami decir tantas falsas profecías, a un Cash Luna en Guatemala decir tantas falsas cosas que no están en la Biblia. ¿Por qué la gente está ahí? Están allí porque no tienen conocimiento y están allí porque no tienen discernimiento, porque realmente no tienen una conexión con Dios. Porque si tuvieran conocimiento, sabrían lo que dice la palabra con respecto a la doctrina. Número 2, si tuvieran discernimiento, sabrían que estas cosas no son de Dios. Porque el discernimiento te hace distinguir entre lo de Dios y lo del diablo. Y esto es precisamente lo que estamos viendo hoy en día. Hace falta buscar a Dios, pueblo. Les digo a cada uno de ustedes, mire, me escriben cada semana miles de personas de todo Centro y Sudamérica. Hoy, esta mañana, me escribieron un grupo de hermanos de Colombia. Hermano Gary, contésteme esta pregunta, respóndame. Tenemos tantas cosas que están moviéndose, confusión, disensión. Tenemos el movimiento falso del judaísmo dentro de los evangélicos. Hágame el favor, la palabra del Señor es muy clara. El pueblo cristiano evangélico debe centrarse en la doctrina, en la sana enseñanza del Señor Jesucristo. Volvamos a Dios, volvamos a la palabra, cuidémonos. Invasión de doctrinas diabólicas está desparpajando y destruyendo al pueblo de Dios. Y hoy hace falta palabra de Dios. Palabra, palabra. Yo nací, me crié con esa palabra poderosa que estremece, que estimula, que bendice, que quebranta lo duro, que toca el corazón y hace cambios en nuestras vidas. Cuidémonos, pueblo de Dios.
cada uno de ustedes que me ve a través del mundo entero, cuidémonos y guardémonos, porque hoy como nunca necesitamos volver a Dios. Contendamos ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos de Dios. Invasión de doctrinas diabólicas y la cosa va a ir de mal en peor. Va a ir de mal en peor. Politeísmo, panteísmo, gnosticismo, elitismo, montanismo, gnosticismo, ecumenismo, la teología de la prosperidad, esto, aquello, tantas cosas. Están diciendo que todos son hijos de Dios. No, no, no. Cuidémonos, guardémonos para Dios. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Estamos en los últimos días, la recta final. El engaño es grande, el engaño es bastante fuerte. Estamos en el tiempo de que en cualquier momento se manifieste el anticristo. Pero antes de que se manifieste el anticristo, la iglesia será arrebatada. La iglesia será levantada. El mundo entra a las 70 semanas de Daniel, se manifiesta el anticristo. Y si ahora en este momento el pueblo es engañado, cuánto más grande será el engaño cuando aparezca el anticristo sobre esta tierra. El anticristo, el diablo encarnado, la bestia y revelación, se va a echar al bolsillo a los líderes del mundo entero. Imagínate tú, si ahora la gente es engañada, cuánto más grande será el engaño. ¿Cómo la gente puede seguir a estos tipos? No entiendo. ¿Cómo pueden seguir estos falsos predicadores? No pretendo saber más que nadie, ni tener una conexión especial con Dios. Pero ¿cómo es posible que estén en una iglesia donde están predicando profecías falsas? ¿Cómo es posible que estén detrás de un ministerio que está conectado con el Vaticano, sabiendo que el Vaticano es islámico, ecuménico, diabólico, es idólatra, es abominable? ¿Cómo pueden estar allí? ¿Ah? ¿Qué clase de evangelio se está enseñando hoy en día? ¿Y dónde están los pastores que deberían de predicar la palabra completa desde los púlpitos? Vendidos, cobardes. ¿Dónde están ellos que se han hecho blandengues, alcahuetes, pasando paños tibios, haciéndose de la vista gorda? Esto es lo que están haciendo estos ministros que dejaron de predicar la palabra de Dios. Ay de mí, decía Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Y estos individuos van a dar cuentas a Dios. ¡A Dios! Muchos líderes denominacionales han vendido sus denominaciones. Se ha metido la política sucia. Ay, es que tenemos que tener un poquito más de consideración. Ser diplomáticos. No, en el evangelio, en la predicación no hay diplomáticos. Hay que hablar claro, al pan, pan, y al vino, vino, palabra de Dios. No podemos andar dándole vuelta al asunto. No, es que este tema puede ser un poquito muy picante, muy controversial, muy polémico. No quiero causar molestias al pueblo. Cabezón, Dios nos llama. Mire, cuando el apóstol Pablo llegaba a los pueblos, ¿sabe cómo le decían? Llegaron los alborotadores. Alborotadores que predicaban la palabra de Dios, aleluya. Como el apóstol Pablo, aleluya. Y este hombre venía predicando al Cristo crucificado y al Cristo resucitado. Y por eso sufrió tanto, porque no tenía pelos en la lengua. Y proclamó el poder de Dios y el mensaje del evangelio completito. No como algunos que ahora están... No, es que ese tema no lo toco. Tocamos temas sociales, tocamos temas duros. Hablamos del pecado, arrepentimiento, infierno, santidad. Hay que tocar esos temas. El sábado o el jueves pasado, la semana pasada, Dios me dio un tema tremendo en Nueva York titulado Púlpitos silenciosos. Y hoy tenemos muchos púlpitos que son silenciosos. Le decía a la mamá de mi esposa hace un momento atrás que Carlos Spurgeon, que fue un tremendo predicador más de 100 años atrás, trajo un mensaje extraordinario, tremendo, que estremeció toda Inglaterra. Él dijo una noche, hay pastores que alimentan ovejas y hay otros que entretienen cabras. Y usted que me está viendo ahora mismo, usted que es un ministro, colega, pastor, ¿usted qué hace? ¿Alimenta las ovejas o entretiene cabras? ¿Alimenta ovejas o entretiene cabras? Predique la palabra, predique el evangelio. Dios le llamó a predicar la verdad. Doctrinas diabólicas. Estamos invadidos
de doctrinas diabólicas. El pueblo está confundido. La gente no tiene explicación, no tiene conocimiento. Y los pastores que tienen no les enseñan la verdad. Pastores no les enseñan la verdad. Es triste. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento de la palabra de Dios. Óigame, es triste. Yo tenía pastores amigos 20, 30, 40, 45 años atrás que caminaron conmigo. Hoy están atrás, desviados, aplastados, dormidos. Se desviaron. Ya no predican este mensaje. Muchos de ellos hasta se murieron ya. ¿Por qué? Porque ya no quisieron llevar el mensaje de la palabra. Que Dios no ha cambiado. Me dijo uno los otros días, es que hay que actualizarse. ¿Actualizarse? Si la palabra del Señor es la misma, si Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre, Él no ha cambiado. Hágame el favor. ¿Qué clase de ministros tenemos hoy en día que venden el evangelio? Hace falta pastores, predicadores que se atrevan a pisar callos, a torcer tripa, a tumbar dientes, a cortar orejas. Aleluya, a decir la verdad del evangelio, cueste lo que cueste, gloria al Señor. Muchos de ustedes dicen, ay hermano, a mí se me hace muy duro, usted es muy legalista, muy extremista, usted es muy fanático, muy duro. Oh, a mí no me interesa tu opinión, me interesa la opinión de Dios, aleluya. Yo no voy de acuerdo, yo no voy a quedar bien con la gente, ay, es que la gente se molesta. A mí qué me importa, yo voy a cumplir con Dios, voy a ser responsable con el llamado de Dios. Me digo, Dios, predica la palabra, predica este glorioso evangelio, aleluya. Yo me acuerdo en el tiempo de mi hermano Gigi Ávila, de mi amigo Gigi Ávila, de Jorge Rasqui, estos tremendos predicadores, Raimundo y Eugenio Jiménez, Domingo Pilarte, Santo Dorville, en aquella generación, en aquel tiempo, 45, 47 años atrás, aquellos hombres pisaban callos, torcían tripas, predicaban la palabra. Hoy en día tenemos un montón de sonsos que lo que hacen es aventar barrabasadas y tirándole al pueblo como palomitas y dulcecitos, predicando el mensaje de teología de dulce de algodón. Señor, reprenda al diablo. Hacen falta hombres de Dios que se paren firmes y derechos detrás del púlpito y proclamen la palabra como hay que proclamarla. Estamos cansados de hombres que venden el evangelio. Invasión de doctrinas diabólicas. Óigame, rechace todo lo que es el diablo. Rechácelo. Estas enseñanzas en algunas iglesias, los pactos, esto no está en la Biblia. Los pactos bíblicos son los que Dios hizo con el hombre. El pacto de Adán, el pacto de Abraham, el pacto de David. Pero eso de que voy a pactar con Dios $1,000, $5,000, eso es un invento. Ese es un truco, una estrategia, una táctica, una técnica para sacarle dinero a la gente. Por muchos años tenía un pastor amigo mío en Dallas, que ya en paz descanse, se fue con el Señor. Y soy claro, de verdad que sí. Siempre he sido claro. Y empezó bien. Se desvió, se descuidó y empezó a meter todo eso. ¿Por qué? Porque le traía dinero y traía fulano, mangano, perencejo. Y trajo a un hijo del diablo, que lo que hizo fue que le derramó aceite en los billetes de $1 y le ofreció a la gente, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Venga, llévese su billete de $1, le cuesta $100. En otra ocasión lo que hizo fue que tomó el velo detrás del templo, del púlpito del altar, y lo cortó en pedazos para ofrecerlo al pueblo, por ofrenda. Y así están metidas estas iglesias. Las de Cash Luna, las de Guillermo Maldonado, el Ronnie Chávez. Esa gente son falsos. Hay que hablar la verdad, aleluya. Estos tipos viven de esto. Viven del engaño, de la estrategia, de la técnica, de la táctica. No predican el evangelio como hay que predicarlo, limpio, puro y santo de mi Señor Jesucristo, aleluya. Invasión de doctrinas diabólicas. Esto es lo que estamos viendo hoy en día. Ya todo se permite, todo se vale, todo se acepta. La visión, el G12, ¿qué visión? Esa es una categoría. ¿Cómo la gente puede seguir apoyando y aprobando este asunto que ha causado división, destrucción, confusión a la iglesia? Estos encuentros del G12 tienen hasta prácticas de hechicería en los encuentros. Le cambian la ropa, los versículos, los papelitos, una cruz, el fuego, la lámpara. Esto es diabólico. Nadie está diciendo nada.
Ay, hermano, no te metas en ese tema. Ese tema es un tema de camisa de 11 varas. No toques ese tema. No te metas ahí. Pues hay que meternos en ese tema. Hay que hablar la verdad. Hay que decir la verdad. Óigame, fue un amigo mío hace muchos años, Alberto Motesi, y de repente hace como 20 años, no, como 10 años atrás, empezó a convertirse en caballero templario, poniendo una espada de Salomón encima de los hombros de los falsos profetas. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿A qué han llegado estos tipos que hablan de puro dinero y luego se hacen cosas que no están en la Biblia? Tenemos una invasión de doctrinas diabólicas. En el Viejo Testamento, cuando un profeta traía una profecía falsa, lo mandaban a matar. Yo no estoy diciendo que hagan eso ahora, pero Guillermo Maldonado es un falso profeta. Falso profeta. El tipo llegó a Ecuador diciendo que una mujer iba a ser presidente y no salió. Yo quisiera que él un día explicara eso. A ver, Guillermo, hondureño, explícalo. Explícalo un día. Explícalo cómo es posible. ¿Te falló Dios? ¿Te mintió Dios? ¿Te habló el diablo? ¿Qué pasó ahí? Porque no salió la mujer. Salió de nuevo Rafael Correa, el presidente de Ecuador. En otra ocasión, el año pasado, en la gran, ¿cómo se llama? La celebración del soccer, de la Copa Mundial, dijo a los brasileños, Brasil se lleva la Copa. Se la llevó Francia. Alguien que me explique eso también. Ahí le falló también. Y una y otra profecía y una. ¿Y dónde está eso de que la escarcha de oro cae? Y cambiando el agua en aceite. Por favor. ¿En qué mundo vivimos donde la gente puede ser tan bruta para tragarse todo eso? Pero escúcheme bien, con todo y cariño se lo digo y con amor. Los que tragan todo eso son brutos cristianos que no leen la palabra, que no doblan rodillas, que no buscan a Dios para tener discernimiento espiritual. Es tiempo de buscar a Dios. Tengo coraje, sí tengo coraje. Tengo coraje espiritual. Porque veo que la gente se traga la mentira. Hay individuos que tienen sus mentes reprobadas, que están en las redes ahí, que no son nada. Son un cero a la izquierda. O para acá. Cero a la izquierda. No sé dónde me estás viendo tú. Pero es un cero a la izquierda. No son nada. Y lanzan una cantidad de mentiras y de tonterías. Y siempre no falta uno que otro que diga que son brutos. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Esto es lo más triste que hay, lo más tremendo que hay hoy en día. Doctrinas diabólicas, tenemos una invasión. Basta ya. Ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno. Estos falsos en Argentina, en Colombia, en Costa Rica, en México, en donde quiera, Estados Unidos, estamos invadidos. Vámonos a la palabra de nuevo. Vámonos a la Escritura. Usted tiene un pleito conmigo. Vámonos a la palabra, a la Escritura. Yo soy muy cristocéntrico y yo estoy fundamentado en la doctrina de Jesucristo. Y estos cantantes como Jesús Adrián Romero que dijo, la doctrina no es importante. Son cabezas vacías, son ignorantes, no saben lo que están diciendo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos hoy el evangelio apóstata. Y la apostasía ha llegado a niveles increíbles. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia y nos ayude a todos. Invasión de doctrinas diabólicas. Necesitamos que Dios levante de nuevo hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar el precio. Que estén dispuestos a decir, heme aquí, Señor. Sea lo que sea, cueste lo que cueste. Voy a cumplir con ese llamado de predicar la palabra y la doctrina de Jesucristo. Y Dios te bendiga, Dios te guarde. Te bendigo de una manera muy especial. Sigue orando por este ministerio, te amamos. Y comparte esta palabrita con alguien en el día de hoy. Shalom.